Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar la bienvenida a tu especial de amor. Es una lectura general. Lo puedes hacer ver tus cosas generales. Lo puedes hacer visitando tu horóscopo de los días domingo, lunes o martes. Ahí aparecerá tu signo también. Y también te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción y en el primer comentario del video está tu signo ascendente. Quiero también agradecer a ti por estar aquí en esta ocasión y agradecer todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, bueno, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Vamos a comenzar esta lectura del día de hoy, mi querido y mi querida Tauro, con un mensaje general para ti, un mensaje especial. Recuerda que solo el amor es real y los milagros ocurren naturalmente. Te dice el Espíritu Santo el día de hoy y que él o ella te cubren con su santo manto. Definitivamente hay algo relacionado con tu madre que se está sanando en estos días, o si tienes que hablar con ella, bueno, es la oportunidad para que tomes valor, para que lo hagas y soluciones todos aquellos problemas que tengas con tu madre. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo sano y yo me libero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. El día de hoy vamos a responder una pregunta. ¿Qué hay en el fondo de esta situación que estás viviendo tú con tu persona especial en este momento? Aquello que esté oculto a ti o aquello que tú quieras confirmar, aquello que tú quieras saber. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas el día de hoy. ¿Qué hay en el fondo de toda esta situación? También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, en el fondo de esta situación que tal vez tú no hayas, no estés viendo, mira, hay ciertas situaciones entre ustedes dos que se están solucionando, que se están equilibrando en este momento. Tal vez tú te has tenido que poner como firme y tu persona especial también, con ciertas personas del entorno de ustedes que no están respetando su individualidad, la relación que ustedes están construyendo como pareja, como unidad. Ustedes dos son personas que la verdad los han puesto a ustedes a dudar el uno del otro, a querer como que disolver la relación de ustedes. Tal vez existen demasiados intereses económicos en medio de esta relación, intereses de otras personas que los beneficiaría más a ellos que de que ustedes estuvieran separados. Yo creo que ustedes ya saben quiénes son estas personas. Inclusive estas personas han querido ponerte una trampa a ti o ponerle una trampa a tu persona especial para que caigan en una infidelidad. Pero eso es algo que tal vez tú ya estabas intuyendo desde hace algún tiempo, que problemas y dificultades sí entre los dos pueden haber, pero que hay otras personas sazonando o como que echando más leña a ese fuego, a esas dificultades que ustedes estaban viviendo. Entonces ten mucho cuidado a quién le haces saber los problemas que tú tienes con tu pareja, con tu persona especial, porque no todos tienen las mejores intenciones y no todos te van a aconsejar de la mejor manera, aunque te digan, mira, yo te digo esto porque te quiero, yo te digo esto porque te estimo. Averigua muy bien cuál es la situación realmente en lo que está sucediendo. Siempre haz lo correcto en la situación que se te esté presentando contigo y tu persona especial. Hagan lo correcto los dos. Es mejor que hablen ustedes dos acerca de las dudas, de lo que les dicen los demás, para que no tengan como base las habladurías de otras personas diferentes. Tú estás siendo guiado o guiada hacia dónde ir con respecto a esta relación, así que ten muy en cuenta esas intuiciones, esas, ¿cómo te digo? Esas ideas que a veces se te vienen a la cabeza, pero que no sean las ideas de los demás, ¿no? Que no sea por algo que te dijo otra persona, sino que tú sabes realmente qué es lo que tienes que hacer con respecto a esta relación, a esta situación que estás presentando con tu persona especial en este instante, en este momento. Mira, yo creo que hay demasiada envidia
en medio de la relación de ustedes. Hay demasiada envidia de otras personas queriendo tener lo que ustedes tienen, porque no les conviene tal vez verlos juntos, porque tal vez no les conviene que ustedes crezcan y que sigan adelante. A veces son personas que están interesados en el uno o en el otro, o simplemente es envidia definitivamente. Yo creo que necesitan ustedes un tiempo de estar a solas, un tiempo de poder compartir ustedes dos. Si no tienen la facilidad porque viven con mucha gente o porque nunca los dejan solos, busquen la oportunidad, que yo sé que ustedes lo van a tener, que ustedes lo van a hacer. Tal vez ustedes no han pensado en formalizar la relación de ustedes, pero yo les digo que es muy posible que esta relación se convierta en una relación de muy largo tiro, de muchísimo tiempo, si eso es lo que ustedes quieren en este momento. En el fondo hay eso, el temor de otras personas a que ustedes consoliden de veras su relación y de que, no sé, abandonen. Tal vez hay personas que sienten que ustedes no los seguirán apoyando, tal vez emocionalmente, tal vez económicamente, si ustedes están con otra persona, pero no. Yo sé que ustedes son personas bastante justas, bastante equilibradas y que sabrán equiparar una cosa y la otra. Al fin de cuentas, ustedes ya son personas que tienen que levantar su vuelo y cortar cordones umbilicales, tal vez con papá, con mamá o con personas con las cuales ustedes han convivido y han dependido emocionalmente bastante. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en esta relación en un futuro más bien cercano. Bueno, mira, estas personas van a querer seguir influyendo en la relación de ustedes. Son personas bastante superficiales, bastante egoístas, que los van a comenzar a ustedes a querer confundir. Entonces, si esto ven que esto está sucediendo, las cartas cuando muestran cosas un poco negativas o algo negativas, no es para que tú te estreses, no es para que te alarmes, no, sino que con muchísima calma tú tomes acción, y para que esa situación no se dé. Personas te van a decir muchas mentiras a ustedes dos, les van a decir muchas mentiras del uno, del otro, de que los vieron o que ustedes dijeron, bueno, muchísimas cosas y muchísimas falsedades de otras personas alrededor de la relación de ustedes. Miren, todo esto se va a caer por su propio peso, definitivamente a que sí, se cae por su propio peso, porque estas mentiras no se van a poder sostener. Estas personas van a fallar, estas personas se van a ver descubiertas y ustedes van a tomar la decisión de alejarse de ellos, de hacer un estate quieto y de decirles, bueno, si en el momento que necesite tu opinión, yo te la voy a pedir, pero por el momento no la necesito. Van a reavivar ustedes la llama de su pasión y seguir adelante con la relación que están construyendo en este momento. Te dice tu divinidad que ustedes dos han hecho un compromiso juntos mutuamente y que ese compromiso ha sido tenido en cuenta también en el cielo, en otras esferas espirituales. Piensa en lo que deseas, tú y tu persona especial, y tal vez ustedes están subestimando en cuanto a lo que ustedes puedan hacer como relación, como pareja. Aventúrense a más, atrévanse a muchísimo más definitivamente. Mira, si ustedes lo hacen, la cuestión es que avanzan, crecen, no solamente como pareja, como relación, sino también con negocios, con cuestiones personales, emocionales, inclusive espirituales. Sí, o sea, no creas que todo es fácil, no crean que todo va a ser color de rosa, no, pero sí hay mucha alegría, mucha felicidad alrededor de esta relación y mucho apoyo de ustedes dos el uno con el otro. Bueno, ahora vamos a ver qué consejo les dan a ustedes sus guías espirituales para esta ocasión, para este momento. A ver qué me les dicen las cartitas el día de hoy. Bueno, la situación yo digo que está bastante llevadera para ustedes dos, está bastante manejable, solamente es cuestión de hablar ustedes.
Mira, te dicen que compartas muchísimo más con tu persona especial, que compartan todo, que se compenetren muchísimo más. Recuerden que el amor es de ustedes, recuerden el valor de ustedes dos y que elijan pensamientos amorosos el uno con el otro antes de pensamientos negativos. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación y avanzamos y crecemos juntos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ti, mi querido Tauro. El día de hoy te mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto, también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada, y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume, y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir: querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de escribirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato, y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.